mordió la lengua al decir que dijo ayer de Nuevo León. Alegoría política. Contrastando opiniones. Reinventando lo público. La comunidad que debe de pagar. Acabamos de escuchar Mapa. Si tú también quieres que tu música suene en la radio, escríbenos a contacto.alegoría@gmail.com. Repito, contacto.alegoría@gmail.com. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy especial. En el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, vamos a hablar de la pobreza. Y tenemos dos invitadas muy especiales. Mariela Benavides es directora regional de Techo Nuevo León. Hola Mariela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y Aranzazú Ballesteros, voluntaria de Techo Nuevo León. Hola, muchas gracias. Y conduciendo conmigo está Isaac Carvajal. ¿Cómo estás, Isaac? Muy buenas tardes, Isaac Rodríguez Marroquín, para servirles a ustedes. Así es. Y pues también tenemos a Carlos Aguilar. Bueno, queremos empezar a hablar un poco sobre qué es la pobreza. Mariela, ¿para ti qué es la pobreza o qué concepto tienes de pobreza? Creo que en un concepto personal, más allá de lo que está establecido, la pobreza para mí es el fallo de todo un sistema. Y ese fallo viene muchas de las veces no solamente en un sistema político, sino en la misma sociedad. Creo que la pobreza viene sobre todo una falta de oportunidades, pero sobre todo una falta de sensibilización ciudadana. Es muy interesante y quiero relacionar esto mucho con el pensamiento. Ahorita pues va a venir Amartya Sen el 16 de octubre, por cierto. Este economista, premio Nobel de 1998, es quien ha influenciado el pensamiento más moderno sobre la pobreza. Y él acuña la frase de que la pobreza económica no es la única pobreza que sufre el hombre, sino que hay muchas cosas que influyen en la pobreza. Y él fue quien puso las bases de cómo se mide la pobreza en índice de desarrollo humano, sobre educación, acceso a servicios básicos de salud, vivienda, todo esto que pues han sido como las medidas con las que se ha pues medido los niveles de pobreza en el mundo. Y bueno, esto es muy interesante porque actualmente, según las cifras de la ONU, 1 de cada 5 es pobre. ¿Tú qué piensas, Isaac? Pues yo fundamentalmente encuentro alarmante al principio las cifras que propone la ONU, las cifras que muestra la ONU, la cifra que muestra el gobierno mexicano, las cifras que muestra el gobierno de Nuevo León y todos los actores que influyen en la política pública en el mundo, en el país, en el estado, etc. Y pues bueno, yo considero que la pobreza debería de ser visto como un problema importante y gravísimo. Generalmente considero que pues los actores políticos han desvalorizado y minimizado el problema de la pobreza y solamente han decidido solucionar o darle atención a los síntomas y no a la enfermedad, si pudiéramos alegorizarlo de esa forma. Y pues efectivamente tenemos la visita de Amartya Sen, el premio Nobel de Economía de hace ya algunos años, el 16 de octubre, y pues a mí me gustaría ver cuál es el tema de la pobreza y cómo repercute en un panorama internacional. Precisamente tenemos estas preguntas: ¿en qué medida y de qué manera la crisis financiera, la inseguridad alimentaria, así como la imprevisibilidad de los precios de la energía representan riesgos para la erradicación de la pobreza? Aranzazú, ¿qué puedes comentar sobre esto? Bueno, realmente creo que nos gusta pensar sobre la pobreza como problemas aislados, ¿no? O sea, como la pobreza en México, la pobreza en África, la pobreza, cuando realmente yo creo que es algo de lo que dice Mariela. O sea, la pobreza es esta señal de que tenemos un sistema fallido, un sistema económico fallido, un sistema político, un sistema social. O sea, realmente es una invisibilización de personas, ¿no? Son seres humanos a los que estamos invisibilizando como sociedad y reduciendo a un término, a un eres pobre, ¿no? Y eso es muy, muy fuerte. Yo creo que lo que mencionabas de la inseguridad alimentaria y todos esos temas realmente son
son temas muy graves, pero son temas que resultan por esto, ¿no? O sea, tenemos un sistema en el que se supone que la riqueza de unos nos debe alcanzar a todos y realmente pues no está sucediendo y cada vez el sistema se está fracturando más y lo peor que podemos hacer como sociedad es ignorarlo, ¿no? O sea, es decir de que, bueno, pues ya existen los pobres y pues ya no pasa nada y claro que no, porque tenemos que recordar que son personas y que además de eso, insisto, como el sistema se está fracturando tanto, no sabemos si nosotros algún día vamos a terminar en este tipo de condiciones y hay que prevenirlo y hay que prevenir que estas personas sigan viviendo de esa manera, ¿no? Y bueno, entonces los actores políticos, los actores económicos, todos ellos son responsables de la pobreza en general en el mundo. Yo creo que comienza de la sociedad. Muchas de las veces se nos olvida que el sistema y el gobierno también somos nosotros y creo que se ha encontrado siempre una señalización hacia cómo un gobierno no funciona, hacia cómo el sector económico no funciona, pero pocas de las veces se señala a la misma sociedad. Pocas de las veces la sociedad tiene la culpa. Y bueno, pueden haber malas políticas públicas enfocadas a la erradicación de la pobreza, pero ¿qué pasa cuando un ciudadano utiliza su vehículo y pasa alrededor de 3 a 4 asentamientos y decide no verlos? O sea, también habría, yo creo, entender esas dos cosas. Creo que ambos son responsables y ambos deberían de ser también los que estén generando las soluciones para erradicarla y no dejarle todo a un sistema político. Efectivamente, yo, al igual que Mariela, considero que pues la pobreza es un problema que nos afecta a todos y que no le corresponde solo al gobierno, solo a la iniciativa privada o a las personas que fungen como actores, pues no les corresponde a ellos exclusivamente erradicarla, ya que inclusive nosotros como sociedad contribuimos a que la pobreza se arraigue y a clasificarla a sí mismo. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con ello? A que nosotros relativizamos el término de la pobreza. Es decir, ¿quién es pobre? Es pobre aquel que en términos de nosotros tenga menos cosas que nosotros, tenga menos acceso que nosotros, etc. Es decir, ¿quién es pobre para alguien rico? Pues bueno, alguien que no tenga acceso a un carro, alguien que no tenga una vivienda grande, alguien que no gane tanto, ¿verdad? Este es uno de los panoramas para atacar el tema de la pobreza o para verlo más bien. Carlos. Sí, entonces, ¿ustedes consideran que en el sistema económico, social, político, en el que prácticamente nos regimos, no están las condiciones para que una persona pobre pueda por sí misma salir de la pobreza? Yo creo que estamos en una sociedad donde vivimos para trabajar y trabajamos para consumir. Y todo aquel que no pueda llegar a adquirir un bien, entonces es considerado pobre, ¿no? Y empezando por ahí, hay muchas teorías y sobre todo ya hemos estado con la teoría del derrame y que pensamos que el crecimiento económico iba a llegar a tal y que rebasando esto le iba a caer a los más pobres y nos hemos dado cuenta que esto no ha sucedido así. Sí creo que todo esto es el tema de la repartición de bienes y de riquezas y estamos en un lugar, sobre todo en lo es América Latina, es la región más desigual del mundo donde la repartición de bienes es entre unos cuantos y eso es una de las principales causas de la pobreza. ¿Y a qué crees que se deba que América Latina sea una de las regiones en el mundo o la región en el mundo más desigual? Creo que tiene mucho que ver con dos temas. La primera es la corrupción. O sea, lo anudo mucho a que hay también un sistema oligárquico donde el poder está sobre todo centralizado, donde el poder está entre unos cuantos, igual la repartición de la riqueza, pero todo también depende mucho en que hay una corrupción que está llevando a que la transparencia de bienes no llegue a nosotros, o sea, que sobre todo también la repartición de los bienes no sea bien explicada a los ciudadanos. Y creo que entre la corrupción y la oligarquía que hay de la política, yo creo que son dos factores fuertes. Yo creo que también hay un factor que es como esta falta de conciencia, ¿no? Hay tanta desigualdad que los que realmente vivimos, por ejemplo, ganamos más de 8,000 pesos, ¿no? O sea, un egresado del TEC se espera que recién egresado gane más de 8,000 pesos, ¿no? Pero termina siendo un porcentaje mínimo de la población la que gana eso. Pero yo creo que como sociedad nos ha faltado realmente responsabilizarnos de lo que esto implica. Nos gusta pensar, no sé, que porque no podemos comprar, no sé, el nuevo iPhone significa que somos pobres. Y realmente no es cierto. Y esta cuestión de no
como aceptarnos a nosotros mismos como parte de una élite intelectual, como parte de una élite económica y las implicaciones que eso tiene, como somos de las pocas personas que pueden estudiar en una universidad o somos de las pocas personas que tiene dinero para comer todos los días sin preocuparte de tener un techo y que no te preocupe que llueva, etcétera. Y eso implica una responsabilidad muy fuerte. Eso implica que nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de cambiar el sistema, ¿no? Asegurarnos de que las personas a nuestro alrededor dejen de vivir de esta manera, ¿no? Proveer las oportunidades, sobre todo. Yo creo que eso es lo que más falta. O sea, no es sacar a una persona y obligarla a vivir de la manera en la que tú crees que está bien, sino es proveer las oportunidades que tú tienes, que todos tengamos el mismo banderazo desde que nacemos, ¿no? Y creo que nuestra falta de responsabilidad, porque obviamente es más fácil decir de que, bueno, pues soy clase media, pues ahí voy en la vida, ¿no? De que, pues es que como no tengo el nuevo iPhone, pues no puedo, de que, no sé, no puedo apoyar a grupos o no me puedo involucrar en el tema o etcétera. Pues yo creo que eso sí, o sea, como sociedad es algo que nos está faltando. Ahora bien, qué bueno que comentas eso, Arantzazu, porque mi pregunta siguiente viene por otro lado. Es cierto, concordamos todos aquí presentes, que la pobreza es un término relativo, es decir, que es la misma sociedad quien impone los niveles de pobreza o cuándo se incurre en pobreza. Y no solo la sociedad, porque ya vemos que los datos que nos arrojan las comisiones en México o la Organización de las Naciones Unidas, pues nos dicen quiénes efectivamente están en pobreza o no. Pero mi pregunta no es en qué medida el término de la pobreza y en qué medida la pobreza en general se ve afectada por la ideología de una sociedad. Es decir, ahorita tú comentabas, es que no debo de sentirme mal si no tengo para comprar el nuevo iPhone. Y es cierto, ese es un punto, qué bueno que lo tocaste. Y el otro que había tocado Mariela aquí presente es, bueno, pues realmente, ¿cómo vemos nosotros la pobreza? Es decir, ¿bajo qué términos? ¿Cómo lo relativizamos? Tuve la oportunidad yo hace 3 semanas de visitar la embajada de la República Saharaui en el DF y el embajador Ahmed Mulay Ali Hamadi, él mencionó que su pueblo son personas del desierto y que si lo viéramos con términos de la ONU, todo el país estuviera sumido en la pobreza, que el 90% de la gente sería pobre. Sin embargo, él comenta, nosotros no nos sentimos pobres en el sentido que nuestros valores nos dicen, si estás unido, si tienes una familia, si vives en un hogar, si tienes para comer y tienes 2 manos productivas, con eso somos las personas más ricas del planeta, porque eso es lo que nos provee la felicidad, estar unidos como comunidad. Y esa es mi cuestión. ¿Hasta qué punto la pobreza es ideológica? Ella mencionó, Mariela precisamente mencionó, pues es que es la sociedad, es la sociedad quien lo dicta. ¿Y hasta qué punto estamos relativizados en esto con la ideología? Somos una sociedad consumista. Eso es lo que mencionaste, Mariela. Es muy interesante lo que dice Isaac, porque relaciona mucho lo que es la pobreza con la felicidad. Porque quizás para nosotros esas personas son pobres y nosotros asociamos que una persona pobre no es igual de feliz que una persona rica. Pero ellos, como no tienen un estándar de medida, pues tienen como que otra connotación para medir la pobreza. Y esto pues nos regresa a Amartya Sen, que dijo que la pobreza era relativa y hay pobreza absoluta. Y bueno, Malthus en el siglo XVIII mencionaba, precisamente regresando un poco a lo anterior de la pobreza alimentaria y todo eso, que iba a haber más pobres cada vez mientras la tasa de crecimiento poblacional fuera mayor a la tasa de crecimiento agrícola. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber cada vez más personas y los alimentos no van a alcanzar para todas esas personas. ¿Ustedes qué consideran? ¿Creen que en el siglo XXI en el que vivimos hay suficiente riqueza, hay suficiente bonanza para que, digamos, no hubiera esos niveles de pobreza que tenemos? Yo quisiera primero agregar algo a lo anterior que estábamos comentando. El tema de la felicidad y la pobreza es un tema, yo creo que, bueno, se ha ido en discusiones muchas de las veces. Nosotros tenemos un acercamiento con pobladores todos los fines de semana
Y yo sí quisiera agregar algo. Siempre cuando se le pregunta un sueño a un poblador en una comunidad, siempre a mí me dice lo que para mí o yo considero es un derecho humano. Y creo que mientras los sueños sigan siendo derechos humanos que no se han llevado a cabo, no creo que la felicidad todavía, no estoy diciendo que los pobres no sean felices, pero creo que de antemano también habría que entender que sí son personas conscientes que viven en una injusticia social día con día. Son personas que sobre todo están conscientes que son alejados de la misma sociedad. Son felices, claro, son felices porque viven con su familia, son felices porque tienen sus sueños, pero creo que, lo vuelvo a repetir, mientras los sueños de un poblador de pobreza extrema siga siendo tener agua, tener una vivienda o que sus hijos vayan a la escuela, habría que cuestionarnos muchos temas, ¿no? Y en lo siguiente es, estaba leyendo hace poco un tema donde decían que ahora se llegan a producir 2/3 más de alimentos que hace 100 años. Y entonces decimos, ¿cómo es posible que ahora tenemos más personas con hambre si estamos produciendo más? Creo que en el mismo tema agrícola es lo mismo que la repartición de bienes económicos. Muchas de las veces tenemos al campesino que genera lo necesario para que su comunidad pueda alimentarse de una manera correcta, pero se ve obligado a venderla a un precio demasiado reducido y que sobre todo lleva a cabo el tema de la mala nutrición. O sea, tenemos comunidades en Guerrero que producen granos y cereales y dices, ¿cómo puedes llegar a este lugar? Y hay personas o niños con anemia. Y creo que es lo mismo, no existe una repartición justa ni siquiera en el tema agrícola. Así es. Y eso también lleva a la siguiente reflexión. ¿Cómo es posible que México sea uno de los países con mayores niños y mayores adultos obesos en el mundo y tenga estos contrastes que en donde Chiapas, precisamente como comentas, hay personas con anemia y con estos problemas alimentarios porque no se alimentan, pero sí tenemos de las dos cosas, ¿no? ¿Cómo estamos desbalanceados? Y en el mundo entero, el norte o el hemisferio norte, siempre o ahorita últimamente se ha caracterizado por eso. Tiene una elevada calidad de vida, pero es el hemisferio sur el que tiene una baja calidad de vida. Y eso nos lleva a retomar el tema del panorama internacional que estábamos comentando. Y específicamente aquí ya en México, aterrizándolo, ¿por qué consideran que en 25 años no ha cambiado el panorama de la pobreza aquí en México? Sabemos que el 50% de la población en México es pobre, según los últimos resultados de la Coneval. ¿Por qué consideran que no ha cambiado? ¿Por qué México decidió graduar la pobreza, en otros términos? ¿Por qué ponerle tanto énfasis? Pero ¿por qué no ha cambiado? Aranzazu. Yo creo que las reflexiones, o sea, mientras seguimos hablando y hablando, realmente lo que llegamos es, hay desigualdad. Hay desigualdad, o sea, el problema no es que no produzcamos alimento, el problema no es que no tengamos recursos, el problema es que está mal repartido. Y el problema es que esa mala repartición viene por una cuestión de corrupción, una cuestión de falta de políticas públicas y una cuestión de una falta de concientización de la sociedad y una falta de empoderamiento de la misma sociedad. O sea, a lo mejor yo como ciudadana, cuando manejo y paso junto a un asentamiento irregular, yo pienso, bueno, pues yo no puedo hacer nada. Cuando eso es mentira, yo puedo hacer mucho. Tengo mucho por hacer, ¿no? Entonces, creo que las políticas públicas, en particular en México, hacia la pobreza, están enfocadas en una cuestión político-electoral que realmente no va al fondo del problema, no permite el acceso, que ese es el mayor problema, ¿no? Lo que vemos en una comunidad que vive en pobreza es la falta de acceso a agua, la falta de acceso a la escuela, la falta de acceso a tu derecho civil de tener una identidad. O sea, estamos hablando de derechos humanos tan básicos como tener un acta de nacimiento, tener un nombre, ser reconocido, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a luchar contra la pobreza de una persona que ni siquiera tiene un acta de nacimiento? Entonces, es una falta de acceso, una corrupción y sobre todo un acercamiento de políticas públicas que son político-electorales y que realmente no tratan el tema a fondo. Sí, creo que sobre todo en ese tema político-electoral que yo creo que Aranza da en el clavo en este comentario es saber que por eso tenemos esos programas asistencialistas. Esos programas donde un sexenio es una campaña de alguna manera porque hay un otorgamiento de despensas, programas que bueno ya los conocemos, donde empezamos inclusive a decirle a una familia de escasos recursos que si tiene 1 o 2 o 3 hijos, de alguna manera va a recibir más dinero. Y le estamos diciendo a la pobreza que es mejor tener más hijos. Bueno,
Está muy interesante, pero tenemos que hacer un corte comercial en estos momentos y vamos a seguir hablando de este tema que da mucho de qué hablar. Así es. Helping the kids out of their coats, the way the babies haven't been born. Unpacking the bags and setting up and planted lights. Montajes, acuarelas, videos. Las piezas de arte de los carpinteros son un conjunto de diversas técnicas y materiales que sorprenden en cada sala de su exposición. El colectivo cubano, conformado por Marco Castillo y Dagoberto Rodríguez, expone en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey la exposición Los Carpinteros. Gonzalo Ortega, curador del Museo Marco, describe a este dúo de artistas como activistas poéticos. Activistas, ya que la crítica política, el descontento social y el cuestionamiento a los sistemas ideológicos de la actualidad no se dejan de lado en ninguna de sus piezas. Poéticos, ya que a pesar del fuerte mensaje que transmiten, la calidad artística, la perfección de los detalles y el valor de los materiales no deja de ser característica de un trabajo excepcional. Esta técnica artística, que ha sido sello de su arte, fue producida durante años de vivir en Madrid, España, en donde estudiaron juntos y de donde surgen gran parte de las piezas de esta exposición. Una colección que, a pesar de estar gestada en un contexto entre cubano y español, es adaptable a la realidad política y social de cualquier lugar en donde se exponga. No dejen de visitar Los Carpinteros en el Museo Marco hasta el 3 de enero del 2016. Nosotras somos Odisea y regresamos con Alegoría Política. Estamos de vuelta en este análisis de política nacional, internacional y local. Y quiero aprovechar para recordarles nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Alegoría Política y en Twitter como @alegoría_pol. En la primera parte del programa hablamos sobre cómo los patrones de consumo y producción actuales no responden a las necesidades de las personas que viven en pobreza. E igualmente sobre cómo la política social en México no ha logrado bajar la pobreza, pues responde a fines políticos electorales. Y bueno, en el corte estábamos hablando también un poco acerca de esto. Y Aranzazu, ¿me estabas comentando? Sí, bueno, yo te hablaba que uno de los problemas que yo veo más graves en esta cuestión de las personas que viven en condiciones de pobreza es la falta de poder de decisión que tienen, ¿no? Hablamos de un ser humano que filosóficamente es libre, un ser humano que filosóficamente tiene este poder de decisión, pero realmente, ¿qué tanta libertad y qué tanto poder de decisión tiene una persona que vive en condiciones de pobreza? Yo puedo decidir qué voy a comer ahorita saliendo, qué voy a cenar hoy, o a dónde me quiero mover, dónde quiero vivir, pero hay muchas personas y creo que nos falta como reconocerlo así, ¿no? Pensamos como que son pequeñas comunidades que viven aisladas, pero realmente son muchísimas personas que no tienen un poder de decisión sobre su propia vida. Entonces ahí va mi punto de, no se trata de darles algo, ¿no? Y ese es mi problema con el asistencialismo. No se trata de darles lo que yo creo que necesitan. Se trata de darles el acceso a un poder de decisión. Decirles, estas son las opciones. Haz lo que tú creas que necesitas. Haz lo que tú creas que tu comunidad necesita. Tú puedes decidir porque es tu vida, ¿no? También creo que a veces llegamos que es uno de los mayores problemas de estas políticas electorales de las que hablábamos, que llega gobierno o a veces muchas veces llegan las organizaciones de la sociedad civil, llegan ONGs y dicen de que, bueno, yo creo que necesitas esto, ten. Y pues de eso no se trata, porque a final de cuentas estás decidiendo por otra persona y el chiste es que todas las personas, o sea, todos los seres humanos tenemos el derecho de decidir sobre nuestra vida y por este tipo de sistemas corruptos, sistemas fracturados, pues hay personas que no pueden decidir y eso es lo que hay que cambiar. Como el viejo proverbio chino de enséñale a pescar y no le des el pescado, pero tienes que enseñarle, darle la caña de pescar, darle las herramientas a las personas para que puedan valerse por sí mismos. Y bueno, entonces, resumiendo toda esta parte, ¿qué es mejor? ¿Tener gente subsidiada o hacer sujetas y sujetas activos del desarrollo?
Dos cosas. Yo creo que también habría que entender, esa filosofía que dijiste es una de las filosofías, como tú dices, a mí más me molesta, ¿no? O sea, se nos decía primero darle el pescado cuando tiene hambre y luego enséñale a pescar. Y yo creo que habría que preguntarles, ¿quieres aprender a pescar? ¿Te gusta comer pescado? O sea, creo que también tendríamos que voltear este otro tema de saber, ¿son pobres? Saben que son pobres y preguntarles a ellos por qué creen que son pobres y cuáles serán a lo mejor las soluciones que ellos tienen para eliminar esta pobreza en la que están viviendo. Y muy pocas veces nos hemos ido a cuestionar a una persona en pobreza extrema por qué esa persona vive así y qué pudiera hacer en esta situación. Y creo que en medida a que el trabajo de las ONGs, como dice Aranzazú, de la organización de la sociedad civil y el gobierno funcione, es cuando nosotros vamos a agregar a estas personas que al final entienden y comprenden por qué está sucediendo esto. Esto me recordó mucho lo que tú dijiste al libro de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, en el cual te dicen que un padre pobre va a enseñar a sus hijos a ser pobres y un padre rico va a enseñar a sus hijos a ser ricos. Acerca de todo esto, de como tú dices, el padre pobre, pues qué es lo que te enseña, de que hay que trabajar, hay que esforzarse mucho y pues ahí a ver cómo va todo y tener una vida más o menos. Y en cambio, pues el padre rico pues tiene otra filosofía y bueno, en eso es lo que parte la idea de todo el libro. Y bueno, también la pobreza tiene que ver con discriminación, ¿no? Hay un dato muy duro que 7 de cada 10 pobres en el mundo son mujeres. ¿Cómo consideran ustedes que afecta no solamente la discriminación de género, sino la discriminación racial? Vemos a los migrantes de África en Europa, este gran problema que tenemos de migración. ¿Ustedes qué piensan acerca de esto? Discriminación y pobreza, ¿cuál es la relación? Pues yo creo que a veces nos gusta ver al mundo como blanco y negro, ¿no? Nos gusta analizar una variable a la vez. Y el problema con la sociedad es que no se puede hacer eso. Por ejemplo, específicamente en el tema de género, por eso existe el feminismo interseccional, que habla de que no es lo mismo, o sea, no es la misma discriminación que vive una mujer blanca a una mujer negra, una mujer que vive en condiciones de riqueza, una mujer que vive en condiciones de pobreza, y eso se extrapola a todos los ámbitos de la sociedad. Yo no me puedo imaginar lo difícil que ha de ser salir adelante para una mujer indígena que vive en pobreza. Porque no nada más es una cuestión racial, también es una cuestión de género, es una cuestión de estatus socioeconómico, es una cuestión a veces de idioma, o sea, es una cuestión como muy, muy compleja e insisto, o sea, es esta exclusión, es este quitar oportunidades, es este disminuir a la persona a una nada, a un eres pobre, ¿no? Que a mí eso es lo que me molesta, por eso a mí me gusta hablar de personas que viven en condiciones de pobreza, ¿no? O sea, porque una persona no es pobre, vive en condiciones de pobreza. Falta este reconocimiento y ese reconocimiento es interseccional. O sea, hay muchos factores en tu vida que pueden hacer que tú seas más discriminado y por ende tiendas más o tengas más probabilidades de terminar viviendo en condiciones de pobreza que otros. Yo creo que en ese tema hay que agregar algo. Hemos ido catalogando, como dice, o sea, entre comillas, me es una palabra que me molesta, a los pobres. Yo creo que un pobre es aquella persona no educada. Yo creo que un pobre es aquella persona que no sabe hablar bien. Yo creo que es un pobre es aquella persona que no cuida de sus hijos. Y sobre todo yo creo que un pobre es aquel que quiere estar así. Y nos hemos ido ligando, sobre todo personalidad, les hemos creado hasta una apariencia a las personas que viven en una condición de pobreza. Y esto es un síntoma al que ellos son discriminados todos los días de su vida al querer presentarse en un trabajo nuevo, al querer ir a una escuela o inclusive al querer escoger en dónde vivir. Precisamente. Muy bien, es cierto, Mariela. Pues la sociedad es la que ha ido encasillando este concepto de pobreza erróneo. Y más que nada esto se ve reflejado en las políticas públicas que ha lanzado el gobierno, ¿verdad? Por eso no se ha visto un avance en la erradicación de la pobreza. Por lo menos localmente, que es lo que competiría a la mayoría de los radioescuchas que nos acompañan, porque pues precisamente cómo en Monterrey se ve el fenómeno de la pobreza, cómo afecta nuestra vida diaria. Yo creo que esa es una de las principales cuestiones que hay que considerar
para tomar este asunto principalmente, específicamente el de la pobreza? ¿Cómo me afecta a mí, persona? ¿Cómo me afecta a mí, trabajador? ¿Cómo me afecta a mí, etcétera? ¿Verdad? Bueno, pues aquí en Monterrey podemos decir muchos ejemplos de pobreza y discriminación. ¿Dónde está el Tecnológico Monterrey ubicado y cuáles son sus colonias aledañas, verdad? Tenemos entre Valle Oriente y el Country, pues el Cerro de la Campana. Situaciones que uno pasa, que muchos carros pasan, mucha gente pasa por ahí y nunca se preguntan más allá de, bueno, como ustedes lo mencionaban anteriormente en el programa, ¿cómo puedo hacer yo para mejorar este panorama? ¿O qué hago yo? ¿Verdad? Porque precisamente mi pregunta va a ello. O sea, si uno no se siente afectado por eso, si uno va en la comunidad de su vehículo y solamente se dirige del punto A al punto B y en medio ves algo que si yo no me bajo no me afecta, entonces uno no tiene esa conciencia, precisamente. Y bueno, aquí en Monterrey, en Nuevo León, ¿cómo se trabaja para acabar con la pobreza? ¿Qué medidas se están utilizando? ¿Qué medidas se están implementando? ¿Hay un compromiso por parte de toda la sociedad? ¿Cómo lo ven ustedes, que son parte de una ONG? Yo creo que existe una participación. Creo que ha ido un crecimiento en jóvenes. Yo lo noto. Sobre todo creo que ahorita hay un Nuevo León joven decidido a cambiar las cosas. Creo que cada vez hay más manifestaciones, cada vez hay más organizaciones, pero sobre todo cada vez hay más personas queriendo que se les compruebe lo que está haciendo inclusive el mismo gobierno. Creo que necesitamos mucha movilización de las universidades. Creo que los jóvenes, los alumnos están listos. Creo que los alumnos están preparados para crear el cambio que nos merecemos y no el que queremos. Hay que entender esa diferencia. Pero creo que ocupamos sobre todo ese apoyo de las universidades. O sea, ese valor agregado que da la institución y que sí lo necesita este movimiento de jóvenes universitarios. Necesitamos que la universidad se levante, necesitamos que la universidad esté sobre todo apoyando todos estos movimientos que se están dando. Creo que estamos haciendo un avance, pero falta mucho. Sigue existiendo en Nuevo León una falta de participación por medio de las universidades como institución, no hablando de los estudiantes. Muy bien. Y específicamente para analizar la perspectiva que tiene Techo, ¿cómo ven ustedes que la iniciativa de Techo, repercute en la vida social de Monterrey, en la vida social de Nuevo León? Quisiera que nos explicaran, que le explicaran a los radioescuchas más sobre la iniciativa de Techo, por favor. Bueno, Techo es una organización juvenil, es una organización de jóvenes que empezó en 1997, empezó en Chile. Techo está ubicado en varios países, está ubicado en 21 países, si no me equivoco, y bueno, trabaja para erradicar la pobreza en América Latina. Techo, pues creo que ya escuchándonos a Mariela y a mí se dan cuenta un poco de lo que hacemos. Busca erradicar la pobreza a través del desarrollo comunitario. Y bueno, en Monterrey en Nuevo León lleva 5 años. Y pues la verdad sí se ha visto un crecimiento de Techo muy grande. Yo llevo en la asociación 3 años. Y yo en particular he visto un crecimiento en la cantidad de actividades, en la cantidad de voluntarios, en la cantidad... Creo que para mí ha sido como ver a un niño crecer, ¿no? La verdad ha sido muy padre. Pero yo creo que el mayor impacto que tiene Techo, no hacia las comunidades, sino hacia los voluntarios y las voluntarias, es esta capacidad de concientizar. Yo he visto y he sido partícipe porque a mí me pasó, de este cambio, ¿no? O sea, existe un cambio en el pensamiento porque dejas de deshumanizar, empiezas a conocer lo que es la pobreza de primera mano, empiezas a conocer a personas que viven en pobreza, y es lo que les comentaba fuera del aire, creo que les hablaba sobre cómo empiezas a conocer, por ejemplo, a niños que viven en pobreza, ¿no? Y dices de que, bueno, o sea, a veces pensamos que las personas que viven en pobreza es porque quieren, pero conozco a Miguelito de 5 años, que Miguelito no quiere vivir en pobreza, Miguelito quiere ir a la escuela, Miguelito quiere comer, Miguelito quiere zapatos nuevos, pero no tiene la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces creo que esa concientización que se genera en los jóvenes, y como dice Mariela, las universidades son clave, por eso el modelo inicial de Techo es para jóvenes universitarios, porque es ese proceso de concientización. Sí, o sea, sobre todo yo creo que hay que darnos cuenta de un punto clave.
de nada nos sirve graduar profesionistas que no sirvan como ciudadanos. Y eso es algo que yo creo que nos tenemos que llevar de tarea. Tenemos que estar graduando profesionistas que estén sensibilizados con los síntomas, como decías tú, pero más allá con la enfermedad, que es la pobreza, y con mil y un problemáticas más que hay en este estado, ¿no? No simplemente hablando del tema de la pobreza. Y llevándolo a esto, yo creo que principalmente algo que hace Techo es escuchar. Para mí, si me preguntan cuál es la palabra que definiera Techo, sería escuchar, sería acercarnos a una comunidad que mucha gente se ha dado la oportunidad de no querer ver, y sería acercarnos y decirles, ok, vamos a cuestionarles cómo viven, por qué lo hacen así, qué es lo que piensan, y ahí ya empezar a crear diferentes proyectos comunitarios que vengan desde la comunidad. Tenemos un proyecto de vivienda, pero al final ese proyecto de vivienda solamente funciona si la comunidad quiere el proyecto de vivienda. Quizás hay comunidades que nos dicen, no, yo estoy más preocupado por la educación, y se abre un plan de educación. O nos ha tocado comunidades que nos dicen, a mí el tema de la alimentación me preocupa más que estos otros dos. Bueno, vamos a pensar en huertos comunitarios o en milpas comunitarias, pero todos estos proyectos, lo que hemos entendido en Techo es que vienen y son para las comunidades, y debemos nosotros ver nuestro rol de voluntario como un mediador, como quizás también un facilitador, también a lo mejor pudiéramos ser un observador, pero jamás nosotros ser un tomador de decisiones en estas soluciones que hay para la pobreza. Y pues sí, o sea, yo creo que sobre todo en lo que habla aquí Aranzazú de la concientización, 13, 14 y 15 de noviembre nosotros tenemos un tema de la colecta nacional. Más allá de ir y sacar dinero en las calles, es un tema de ir, sobre todo, a posicionar, no el tema del techo, el tema del asentamiento informal en las calles. Y tienes a chicos que lo han vivido del primer encuentro y que no les importa que una persona no les quiera bajar el vidrio a lo mejor para escuchar 2 minutos, porque ese joven está interesado en que ellos escuchen acerca de la pobreza de los asentamientos informales. Y creo que eso es lo que hace el Techo. Excelente aportación. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias, Aranzazú. Precisamente cuando tocaste el tema del boteo, quisiera que le dijeras a nuestros radioescuchas más información sobre precisamente el boteo que van a ejercer. ¿Cuándo? ¿Dónde? Más detalles. Sí, tenemos de hecho 2 colectas. La primera es una precolecta, que se va a hacer el sábado 17 en el Estadio de los Tigres, en un partido que va a haber ahí. Uh-huh. Y bueno, van a ver ahí a chicos, a jóvenes con casacas del Techo y bueno, quitándoles unos minutitos. Los invitamos mucho a entender que no es un tema donde la organización quiera sacar como millones de pesos, porque la verdad es que no es así. Es más un tema donde los jóvenes puedan entender que muchos proyectos que se llevan a comunidad necesitan ser financiados, y que esos proyectos, bueno, también la organización corre con muchos gastos que, bueno, ocupan ser sobre todo financiados para que podamos ver algo tangible en las comunidades. Eso es algo que motiva a los chicos, pero sobre todo creo que los motiva más el hecho de hablar de pobreza. Entonces, escucharles, darles un minuto. El 13, 14 y 15 de noviembre estamos en San Pedro en algunos puntos, como el Main Entrance. También vamos a estar acá por la zona Tech y también por Alfonso Reyes. Estos puntos son específicos y, por favor, no lo vean solamente como una colecta de dinero, véanlo como una oportunidad de, a lo mejor, si ustedes han dicho, quisiera ayudar y no sé cómo, acercarnos. Van a ver jóvenes ese día también haciendo bases de datos para personas que estén interesados en ser voluntarios. Sí, y bueno, perdón, también si les interesa ser voluntarios en la colecta o voluntarios en Techo en general, hay maneras de contactarnos. Nos pueden buscar en Facebook, pueden mandar un tweet o ¿Cuál pueden... es el Facebook y el Twitter? Facebook es Techo México y el Twitter es Techo México también. Creo que es Techo MX. Entonces nos pueden contactar. También hay diferentes maneras. Si conocen algún voluntario, díganle que quieren ser voluntarios. Insisto, no es una cuestión de... Porque a mí me ha tocado que me dicen de que es que soy súper débil y no me gusta estar en el sol, no quiero construir. Y es bueno, hay muchísimas maneras. Techo hace mucho más que construir. Entonces, si les interesa ser voluntarios, ser voluntarias, por favor, acérquense. Porque, insisto, sí es un tema que podamos cambiar. Sí es una cuestión, digo, a lo mejor no vamos a cambiar el mundo en un día, pero es posible que ayudemos a cambiar la realidad de algunas familias, ¿no? Entonces, eso es clave. Yo ahí agrego nada más el correo. Tenemos un correo que es voluntariado.nuevoleón@techo.org, voluntariado.nuevoleón@techo.org. Ahí también pueden mandar su correo y no se preocupen, la verdad es que siempre va a haber un espacio y sobre todo un lugar para el cual ustedes puedan ser voluntarios en la organización. Excelente, muy bien. Gracias por recordarle a nuestros radioescuchas, por informarlos sobre cómo ser voluntarios, cómo trabajar con sus proyectos. Y
hablando de los proyectos con los que están trabajando, quisiéramos saber dónde está trabajando Techo ahora en Nuevo León. ¿Cuáles son sus principales puntos en donde está apoyando? Ahorita tenemos, sobre todo en el área de Monterrey, tenemos una zona que se llama La Aliancita, que es parte de la colonia La Alianza, ahí en Monterrey por el Libramiento Lincoln. Estamos llevando ahorita un tema ahí de vivienda, de desarrollo comunitario, donde se están haciendo diferentes proyectos con la comunidad. Tenemos ahí en García La Compuerta y Torres de Guadalupe, que son dos comunidades de García. Hemos estado también ya en Juárez, en la Alianza Real, que también es parte de Escobedo. Muchas de las comunidades, sobre todo un fuerte del Techo, es saber que hay que comenzar a mapear estas comunidades. Ahorita que hablábamos de la Coneval, ¿no? O sea, tenemos un excelente medidor de pobreza. Yo puedo decir que de verdad contamos con uno muy bueno, pero creo que hay que también saber a quiénes estamos contemplando. Se está contemplando a estas personas que viven en situación de pobreza, pero cuando nosotros llegamos a un asentamiento y nos damos cuenta que jamás ha sido encuestado, nos preguntamos realmente, pues, ¿y por qué no están contando a estos tantos, no? Y eso es una parte importante y fundamental del Techo, es comenzar a uno empezar a decir, ok, es un asentamiento informal, quizás lo veamos como un tema de irregularidad, pero son personas que existen ahí por un fallo de un sistema y hay que comenzar a hacer, sobre todo, hacer censos y sobre todo a mapearlos en esta sociedad. Y es algo que hacemos nosotros, hacemos diagnósticos de pobreza que nos permitan saber cómo trabajar con ellos. Y aquí empezar a buscar sobre todo este tema de colaboración con el gobierno, ¿no? No solamente de una crítica, sino también de un acompañamiento y decir, no solamente estoy aquí, o sea, porque me interesa, sino no voy a estar aquí para criticar, voy a estar aquí también para quizás también recordar que yo también soy un ciudadano y recordar que yo también tengo que apoyar. Y bueno, eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Tenemos muchas comunidades, tenemos 43 ya detectadas en Nuevo León, se están trabajando ahorita actualmente 4. Y bueno, nos han preguntado muchas veces por qué en las otras comunidades detectadas no trabajan, porque hay que recordar que estamos ahorita en un tema de que se cuida mucho la integridad del voluntario y que si las comunidades todavía requieren representan a lo mejor cierto peligro para el voluntario, pues no pueden ser. Pero no olvidar que la inseguridad es un síntoma de la pobreza y que si existen comunidades en Nuevo León que no pueden ser trabajadas por organizaciones de la sociedad civil, sí deberían de estar siendo trabajadas por el mismo gobierno. O sea, que la inseguridad no sea la excusa perfecta para decir, con esa comunidad yo no trabajo. Y creo que aquí habríamos que voltear y exigir que sean trabajadas. No podemos ahorita esperar, y eso es algo muy importante, que estos ciudadanos, porque hay que recordar que son ciudadanos, tengan un respeto y tengan sobre todo un amor hacia México, ¿no? Hacia el país. No podemos esperar que un joven no quiera ser el día de mañana un narcotraficante si ni siquiera se le ha brindado la oportunidad de educarse. Hay que también nosotros recordar que tenemos que hacerlos parte, tenemos que sobre todo hacerlos sentir orgullosos y que su identidad esté ahí y que esté intacta y no sea violada por condiciones de pobreza. Precisamente, muy bien, excelentemente lo que Mariela nos acaba de mencionar, cómo nosotros como comunidad, nosotros como sociedad somos los responsables para actuar en contra de la pobreza, erradicarla, porque pues eso es lo que nos lleva a actuar por la identidad, ¿no? Es lo que nos lleva a defender, no es lo que somos, a defender a aquello que somos parte, a aquello que nos llama a ser mexicanos, ser neoloneses, ser regiomontanos o ser de cualquier parte del país, de la región, del mundo, de donde sea que seamos parte, precisamente. Y bueno, Carlos, ¿tienes algo que comentar? Pues justamente lo que dijo el actual Nobel de Economía Angus Deaton, que la lucha contra la pobreza es un imperativo moral que nos compete a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debemos aportar, pues, en medida de las posibilidades, no necesariamente económicamente, sino con algún proyecto de desarrollo, o involucrarse, ser voluntarios, para ir poco a poco sensibilizando a la población y que esta desigualdad ya no se traduzca en pobreza. Y bueno, creo que nos quedan pocos minutos. ¿Algo más que deseen agregar? Pues bueno, disculpen, antes de comenzar, aprovechando que tenemos pues todavía algunos cuantos minutitos, le quería hacer una pregunta a Aranza. El objetivo del programa era visibilizar la pobreza urbana en Nuevo León, por eso queríamos saber pues dónde trabajaban. Y pues bueno, alguna experiencia que nos puedas contar de que hayas vivido en tu trayecto en Techo, que te haya marcado y que pueda fomentar que las demás personas se involucren. Bueno, creo que
Ajá. Bueno, les puedo contar y eso se me hace como, a lo mejor no es una vivencia tan, para mí fue la vivencia más fuerte porque fue la primera. Uh-huh. Me acuerdo mucho la primera vez que fui a construir en el 2012, una construcción universitaria, que me invitaron y me dijeron, tienes que ir a la descarga. La descarga la hacemos generalmente una semana antes de la construcción, y los voluntarios bajan los materiales para construir la casa y la familia cuida los materiales durante una semana. La verdad es mi actividad favorita, creo que muchos de los otros voluntarios se podrán dar cuenta de eso, pero mi primera descarga fue la primera vez que yo pisé un asentamiento informal. Y me acuerdo que yo no iba manejando, yo iba en un carro y estábamos manejando y de repente se pararon en un lugar que a mí se me hacía bastante desértico. Se paran y me dicen, aquí es. Y volteo y estaba vacío y solo había unas que otras casas hechas de cartón y de pancartas políticas. O sea, sí, las pancartas de los candidatos levantadas en forma de casa, uno que otro pedazo de madera. Había una casa que estaba hecha prácticamente con basura. Había perros desnutridos en todas partes. Pero había personas dispuestas a salir adelante. Y por esas personas que estaban dispuestas a salir adelante, era que buscábamos trabajar, ¿no? O sea, las personas, a pesar de todas las condiciones de pobreza, a pesar de que yo no sé cuándo fue la última vez que esas personas comieron o tuvieron suficientes calorías o nutrientes para vivir un día como dicen los estándares internacionales que debemos de vivir, esas personas se suben en los camiones y te ayudan a bajar el material. Esas personas cargan el material, no nada más. A veces, inclusive, la casa no es para ellos. A veces puede que esa vez su casa no haya sido designada, pero que sea la casa de un vecino, ¿no? Entonces, esas ganas de salir adelante y ese primer encuentro para mí fue la experiencia más valiosa. Muchísimas gracias, Arantzazu, por compartirnos tu experiencia. Y pues ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos a todos nuestros amables radioescuchas. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana en 94.9 Frecuencia Tech. Que tengan muy bonita tarde. Gracias a ambas. Gracias, Carlos. Y hasta luego.